Hay ciudades donde el arte aparece únicamente en museos y hay otras donde simplemente tienes que salir a caminar para encontrarlo en cualquier esquina. Y en Ruse, en todo momento, empecé a notar cómo este arte aparecía en formas muy variadas, en esculturas, murales, árboles, cafeterías e incluso en algo tan cotidiano como un semáforo. Porque aquí hasta las figuras de las señales peatonales tienen diseños diferentes a los de otras ciudades. Y cuando empiezas a prestar atención de esos pequeños detalles, entiendes que esta ciudad tiene una sensibilidad especial que vale la pena mostrar con calma. Sean todos bienvenidos. Este recorrido no fue planeado como una ruta artística, simplemente ocurrió mientras caminaba por Ruse observando el entorno y poco a poco descubrí que el arte se ve integrado en la vida diaria de esta ciudad a orillas del Danubio, a veces en grandes monumentos y otras en objetos simples que terminan teniendo un segundo uso mucho más creativo, como muebles reciclados o pequeñas piezas decorativas que encontré en un pequeño local que funcionaba como un pequeño café de barrio. Aquí el arte se presenta de múltiples maneras y uno de esos primeros detalles que me llamó la atención fueron unas pequeñas casitas para pájaros pintadas con colores vivos y colocadas sobre los árboles, aportando un toque distintivo al paisaje urbano. Y muy cerca de allí, en pleno paseo del río, aparece una escultura en bronce de varios niños jugando en una obra que transmite esa idea de juventud y optimismo tan característica de muchos monumentos creados durante la época comunista. Cerca de esos niños jugando también se encuentra una fuente dedicada a San Jorge y el Dragón, una representación clásica del santo patrón de Bulgaria, celebrado tradicionalmente cada 6 de mayo, durante la festividad de Jerzy Bovden. La escultura muestra a San Jorge montando a caballo mientras atraviesa al dragón con su lanza, y debajo el pedestal de piedra incorpora varios grifos funcionales por donde aún fluye el agua. Y esto es apenas una pequeña muestra de la cantidad de esculturas y monumentos que aparecen mientras recorres Ruse. Continuando el paseo, llego hasta el Parque de la Juventud, conocido en búlgaro como Ladesky Park. Es el más grande de Ruse. Aquí vuelven a aparecer expresiones artísticas bastante interesantes, comenzando con unas figuras talladas directamente sobre los árboles que en lugar de ser retirados, ya que eran árboles secos, fueron convertidos en instalaciones decorativas. La primera figura representa claramente un zorro esculpido sobre el tronco de un árbol. La obra fue creada por el escultor Todor Ivanov y forma parte de un proyecto de renovación inaugurado en 2024, donde varios árboles secos terminaron transformados en arte urbano. Muy cerca aparece otra figura aún más llamativa, un rostro humano, perfectamente detallado que por momentos parece una figura mitológica salida del bosque. A este tipo de obras artísticas se le suele llamar Tree Spirit o espíritu del árbol. Es una tendencia que busca integrar esculturas con la naturaleza y sin movernos demasiado del lugar, basta mirar alrededor para seguir encontrando detalles interesantes, como la pista de skateboard redecorada con colores y diseños que hacen mucho más llamativo el espacio de este parque.
de los aspectos que más curiosidad me causó mientras caminaba por Ruse fue descubrir que, a falta de grandes murales pintados en las paredes, gran parte de las cajas eléctricas de la ciudad han sido intervenidas artísticamente, y esto se conoce como shock art, donde infraestructuras comunes ubicadas al lado de los andenes peatonales pasan a convertirse en pequeñas obras urbanas. La intención de lo que ves es bastante interesante, ya que busca embellecer el paisaje urbano y al mismo tiempo evitar grafitis no autorizados. Y entre las distintas cajas pintadas encontré de todo: ilustraciones relacionadas con la naturaleza, diseños abstractos y hasta publicidad artística de una panadería que, por cierto, siempre que pasaba la veía llena de gente. Entre todo el arte moderno también se ven expresiones mucho más tradicionales, más ligadas al pasado reciente de Bulgaria. Uno de esos ejemplos es este mural en relieve hecho en piedra, donde pueden verse figuras de caballos y jinetes decorando los exteriores del edificio del ayuntamiento. Como suele pasar muchas veces en mis recorridos, esta ruta artística surgió por casualidad. Simplemente fui encontrando detalles que me parecieron interesantes y decidí documentarlos para compartirlos con ustedes. Y precisamente una de esas sorpresas apareció en una pared de la calle Alexandrovska, donde descubrí esta obra al estilo mosaico bizantino. Al acercarte al mural puedes apreciar cómo pequeñas piedras de distintos colores forman figuras humanas con muchísimo detalle. Este tipo de arte tuvo una época muy fuerte en Bulgaria, sobre todo entre las décadas de los 60 a los años 80 del siglo pasado, siendo utilizado muchas veces con fines ideológicos, representando escenas históricas, trabajadores, héroes nacionales o momentos de la vida cotidiana. Y más allá de cualquier contexto político, es imposible no admirar el trabajo y la paciencia de sus creadores al realizar una obra de este tipo. Lo que ven aquí es una obra realizada con la técnica de esgrafiado, que consiste en aplicar capas de yeso de distintos colores y luego raspar la superficie para ir revelando los tonos inferiores. Este mural fue creado en 1975 y representa valores promovidos durante el socialismo, como la familia, la educación y el trabajo, simbolizados en las figuras de un hombre, una mujer y un niño en el centro de la composición. Y lo más sorprendente es el excelente estado de conservación en el que todavía permanece. Encontrar arte por una ciudad me permite darles un juicio de valor más cercano para recomendar venir a una ciudad como Ruse, donde la historia reciente permite ver cómo encuentras una galería a cielo abierto donde lo tradicional y lo moderno conviven entre calles sin incomodar, y por el contrario, te hacen sentir lo interesante que te desafía a tener todos los sentidos despiertos. Y precisamente caminando por Ruse voy terminando otra historia de viaje, en una ciudad donde el arte aparece muchas veces sin buscarlo y donde basta simplemente caminar atento para descubrir espacios curiosos que terminan haciendo diferente cada recorrido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez
y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir ciudades y sitios que muy pocos exploran en profundidad. Los espero pronto en una nueva historia. Por ahora reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.